Buenas tardes. Nos vamos a pasar a la siguiente unidad, ¿no? Entonces, esta es la de aire acondicionado y refrigeración y es la unidad de infiltración, ¿no? Entonces, la definición de infiltración, método de cambio de aire, método de fisuras, diferencias de presión. Entonces, hay unas diferentes motivos por los cuales tenemos diferencia de presión. Una de ellas debido al viento, y con esa tendríamos que tomar en cuenta el coeficiente de presión, CP. Ya sé, todo esto le suena como griego ahorita porque apenas estamos empezando. Y luego la otra diferencia de presión es la que es debido al efecto de chimenea y luego debido a la presurización y luego pues cálculos de fisuras. Entonces entradas y salidas de edificios comerciales, bastidores, postigones para tormentas, edificios altos con respecto a edificios bajos y distribución de las fisuras, ¿no? Entonces es básicamente lo que queremos ver, ¿no? Aparte tenemos el suministro del caudal del aire caliente, que vendría siendo sensible, distribución del caudal del aire caliente, edificios calentados intermitentemente, fuentes de calor auxiliares como la maquinaria, iluminación, ocupantes, y luego pérdida de calor en los ductos y consumo energético para la calefacción. Entonces, infiltración. Entonces, infiltración básicamente de lo que se trata es de que estamos viendo fugas de aire y entonces cuando se nos escapa el aire tendremos unas pérdidas de calor. Ya sea, bueno, pérdidas de energía en general, ¿no? Porque podríamos estar perdiendo calor o estaríamos perdiendo la energía que utilizamos nosotros para poder utilizar el calor que nosotros, perdón, la energía que nosotros utilizamos para poder enfriar el aire, ¿no? Entonces, ahora, junto con esta pérdida de aire, también podríamos estar perdiendo o ganando cierta cantidad de humedad. Entonces, ahora, el calor sensible perdido está dado por esta ecuación, ¿no? Que nos dice que, entonces, que el calor sensible vendría siendo el flujo de aire que tenemos multiplicado por el calor específico que tiene en ese momento y por la diferencia en las temperaturas. Entonces, esta ecuación ya la habíamos visto anteriormente, la habíamos visto cuando estábamos viendo el aire acondicionado. Entonces, otra vez, pues esto viene siendo la masa del flujo volumétrico del aire y pues tendríamos que hacer la conversión de que tenemos nosotros volumen específico y utilizamos el caudal volumétrico para obtener el flujo másico. Y este vendría siendo la capacidad térmica específica del aire, la cual pues es otra vez una especie de promedio que se utiliza, que toma en cuenta pues una humedad promedio y pues una temperatura promedio para hacer el cálculo. Y tiene un poquito de error, pero muy poquito. Entonces el calor sensible también entonces estaría dado por tener precisamente el flujo volumétrico dividido entre volumen específico y pues la misma ecuación, ¿no? Y de esto pues entonces vemos que el calor específico, y ahí creo que se transparenta un poquito, pero entonces ahí el calor específico del aire pues está dado por este valor de 0.0241 o 1.01 si estamos en las unidades del sistema internacional. Y entonces pues también tenemos que utilizamos frecuentemente la densidad estándar del aire. Entonces podríamos utilizar este valor de 0.0765 libras masa por pie cúbico o kilogramos por metro cúbico de 1.01, ¿no? Entonces, también tenemos lo que vendría siendo el calor latente, y el calor latente pues ya lo habíamos visto en la parte de acondicionado de aire, que tiene que ver entonces con que es el flujo de masa de aire multiplicado por la diferencia que hay en el calor, en la humedad específica, multiplicado por la entalpía de formación, ¿no? Que viene siendo el FG. Entonces, este es el calor latente de vaporización en condiciones internas, o sea, dentro del edificio, ¿no? O dentro del espacio que estamos refrigerando. En términos de la tasa de flujo volumétrico de aire, pues simplemente sería sustituir entonces el flujo de masa por el flujo volumétrico dividido entre volumen específico. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Ya no lo deberíamos de saber como que de memoria, ¿no? Entonces, ahora la cuestión es de que cómo hacemos el cálculo de la infiltración. Entonces, para eso tenemos pues varios métodos, ¿no? Uno de ellos vendría siendo el método del cambio de aire, que pues, simplemente quiere decir air change, ACH, y el otro vendría siendo el método de fisuras, que viene siendo grietas, huecos o ranuras. Entonces, el método de cambio de aire se refiere a que nosotros tenemos un espacio, digamos, un volumen en el interior puede ser un edificio, una casa o una recámara, ¿no? Entonces, la idea es de que hacemos un cálculo de qué tan seguido todo ese volumen de aire que está dentro del espacio va a ser cambiado. Entonces, ese vendría siendo cambio de aire. Y entonces, pues hay diferentes valores que se utilizan, pero normalmente deberíamos de tener un poquito de cambio de aire. De lo contrario, el aire se va a enviciar. Y cuando se empieza a enviciar, pues entonces sentimos que está como que pues bochornoso, ya tiende a tener malos olores. Aparte se empieza a concentrar pues el CO2 y a veces pues algunos de los otros compuestos orgánicos volátiles que haya en los diferentes lugares, ¿no? Entonces, pues casi todo el mundo reconoce a qué huele un carro nuevo, ¿no? Entonces,
principalmente el olor del carro nuevo, son los diferentes gases que están atrapados dentro de los materiales nuevos, que están escapando precisamente de los materiales, y por lo general esos aromas, esos gases, pues tienden a ser tóxicos. Entonces, pues sí, a casi todo el mundo como que se le hace atractivo el olor del carro nuevo, pero la verdad es de que ese olor pues es tóxico, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con algunos muebles, lo mismo sucede pues hasta con mesas que tienen diferentes barnices o recubrimientos, pues tienden a soltar gases, y entonces es importante tener este cambio de aire para que se permita el desalojo de estos gases tóxicos y vaya siendo sustituido por aire pues nuevo y fresco. Entonces, ahora el otro método es un método de fisuras, donde lo que hacemos es medir la cantidad de grietas que tenemos, hacer un cálculo aproximado de qué tan grande es la grieta, y entonces a través de la diferencia de presión que hay en el interior y el exterior, podemos determinar qué tanta fuga de aire tenemos, ya sea hacia adentro o hacia afuera, dependiendo de la dirección de la presión. Entonces, pues, muchas veces ustedes han notado que si, por ejemplo, una puerta la puede cerrar el aire, ¿no? ¿Cómo es que la cierra? Pues es por la presión que hay, ¿no? Entonces, pues muchas veces pueden ustedes sentir que la puerta necesitan jalarla o empujarla con mucha fuerza, y entonces para poderla abrir y cerrar necesitan hacer fuerza, y eso es porque están teniendo que vencer la diferencia de la presión que hay entre un lado de la puerta y el otro lado de la puerta, ¿no? Una cosa semejante sucede con una ventana. Si ustedes en una casa que están utilizando un aire evaporativo cierran muy rápidamente la ventana, van a sentir como que tienen un golpe en el oído, ¿no? Una especie de pues martillazo. A veces hay personas que hasta a veces lo escuchan, ¿no? Y entonces pues les puede causar dolor. Ese golpecito viene siendo dado por el súbito salto en la presión del aire, porque pues cerraron ustedes la ventana, ¿no? Entonces, no sé si alguien ha sentido esto o tenga alguna historia al respecto. Entonces, para el método de cambio de aires, pues básicamente se utilizan dos estándares. Normalmente andan en valores que andan entre 0.5 cambios de aire, es lo que quiere decir ACH, y esto vendría siendo pues bastante bajo, ¿no? Entonces, normalmente esto se refiere a que tenemos que la mitad del volumen que está en el espacio va a ser reemplazado en una hora. Entonces, quiere decir que si yo tengo un volumen determinado, la mitad de ese volumen lo tengo que estar suministrando yo como aire que va a estar entrando a este espacio, y entonces pues la mitad vendría siendo este 0.5, y pues el tiempo viene siendo una hora. Un valor alto vendría siendo 2 veces la cantidad de aire que hay. Entonces esto ya es un cambio de aire bastante alto. Esto no se tiende a aplicar otra vez si tenemos un sistema de enfriamiento evaporativo, porque en realidad ese sistema consiste en estar constantemente reemplazando el aire. Entonces estos sistemas de evaporativos pueden tener valores muchísimo más altos, ¿no? Ahora, en edificios modernos como las oficinas, pues pueden haber valores tan bajos como 0.1 cambios de hora del espacio, ¿no? Y entonces, pues esto es porque son muy herméticos, y entonces es muy importante tener en este tipo de sistemas, pues los filtros adecuados, ¿no? Ahorita precisamente con la pandemia que estamos viviendo, pues es muchísimo más importante tener altos flujos de aire, ¿no? Si tenemos un sistema tipo evaporativo, o si uno tiene un sistema tipo refrigeración, pues tendría uno que tener abiertas las ventanas, pero eso nos va a costar entonces en que estamos volviendo a enfriar el espacio, y entonces pues eso puede salir costoso. Los edificios cerrados, pues entonces sí presentarían un problema, y se requeriría entonces de filtros apropiados para poder pues contrarrestar desde los compuestos orgánicos volátiles que son tóxicos hasta que se vaya a estar acumulando CO2, y pues en el caso de la pandemia pues que vaya a haber virus o bacterias ahí flotando, ¿no? Entonces la manera como se hace el cambio, o perdón, el cálculo, pues básicamente tenemos un flujo volumétrico, esta Q, que lo multiplicamos por este factor de cambio de aire, pues básicamente sería este valor que tiene unidades de hora, multiplicado por el volumen que estamos utilizando, y entonces utilizamos una constante para poder hacer los cambios, ¿no? Si queremos hacerlo para horas o lo queremos hacer por segundos, dependiendo de qué sistema estamos trabajando, ¿no? Pero básicamente es multiplicar el volumen por esta cantidad de cambio de aire, y entonces lo que obtenemos pues es un caudal volumétrico. Entonces, pues no es tan malo este cálculo. Lo que pasa es de que es bastante impreciso y requiere de mucha experiencia, ¿no? Requiere que una persona o ya tenga mucho tiempo trabajando con el espacio del que estamos hablando, ¿no? Entonces es lo que sucede, por ejemplo, uno en su propia casa, uno ya sabe dónde va a haber fugas, ¿no? Uno sabe, por ejemplo, que si uno pasa por la puerta de atrás de la casa en invierno, pues va a sentir frío, que posiblemente esté entrando por las orillas de la puerta o por la parte inferior de la puerta, ¿no? Entonces, pero eso requiere de mucha experiencia, y entonces pues eso no es algo que sea fácil de transmitir de una forma de ingeniería. Entonces lo que se hace en vez de esto pues es ciertas aproximaciones.
Entonces, para eso utilizamos el método de las fisuras. Y entonces, en este consiste en que el aire se infiltra alrededor de las puertas, de las ventanas, de las salidas de las instalaciones eléctricas, de las juntas entre las paredes y el piso o a través del material de la construcción. Entonces, por ejemplo, muchas de las casas que están construidas de bloques de concreto, pues se conoce que tienen muchísima, digamos, respiración. Permiten entrar y salir muy fácilmente el aire bueno, no precisamente fácilmente como una grieta, no, pero sí permiten mucha respiración y esto hace que, aparte de que el material no sea un buen aislante, pues entonces permite que haya también fugas del mismo aire, ¿no? Entonces, en ocasiones, en algunas casas se puede sentir que hay estas fisuras entre lo que hay del piso y la pared de la construcción. Ahí en esa esquinita, en algunas casas hasta se puede sentir eso, ¿no? Ahora, depende del área total de la fisura, del tipo de fisura y del diferencial de presión. Y entonces está dado por esta ecuación, ¿no? Donde este caudal vendría siendo dado por la área de la fisura multiplicado por el coeficiente de flujo del cual depende el tipo de fisura y de la naturaleza del flujo dentro de la fisura. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo más adelante. Y luego tiene que ver con este diferencial de presión. Entonces, el diferencial de presión se refiere a qué presión hay en el interior con respecto al exterior. Y esta diferencia también nos va a decir si vamos a tener aire escapando o aire entrando al espacio. Y luego N, pues es simplemente un exponente que depende de la naturaleza del flujo en el interior de la fisura y pues típicamente tiene valores que andan entre 0.4 y 1, ¿no? Entonces, estos también dependiendo de la naturaleza de la fisura, pues escogeríamos un valor y eso pues lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Entonces, el diferencial de presión está dado principalmente por estos tres efectos. Entonces, pues, este es el símbolo del diferencial de presión. Entonces, uno de ellos está dado por el diferencial del viento, W de wind en inglés. El otro está dado por lo que es el efecto de chimenea, que viene siendo shoot en inglés. Y luego el otro es el que está dado por el diferencial de la presurización y está simplemente con una P con otra P, ¿no? Entonces, este que está dado por el viento se refiere a que cuando el viento está soplando, entonces puede generar ya sea una presión positiva o una presión negativa, dependiendo de dónde está pegando en el edificio. Este otro, el de efecto de chimenea, se refiere a que cuando tenemos un edificio, parecido a cuando estábamos hablando de un atrio, donde entonces el aire caliente quiere ir hacia arriba y el aire fresco quiere ir hacia abajo. Si nosotros estamos hablando de un edificio de varios pisos, entonces este efecto puede ser significativo, puede ser pues muy fuerte. Y entonces la manera de prevenirlo sería pues manteniendo cerradas cosas como digamos, cajones donde van los elevadores o los espacios donde están las escaleras. Y entonces todos los edificios pues deben de tener escaleras, es una medida de seguridad, pero ese espacio de las escaleras entonces permite que sucede este efecto de chimenea y la manera de contrarrestarlo sería manteniendo las puertas de las escaleras o de los pasillos de las escaleras cerrados, ¿no? El último vendría siendo la presurización del edificio y eso no sé si ustedes lo han notado, por ejemplo, cuando estábamos en el instituto, que cuando estaba funcionando el aire acondicionado de los edificios nuevos, ¿no? De los que son de refrigeración, pues se siente que se batalla otra vez para abrir y cerrar la puerta. Si uno tiene la ventana ligeramente abierta, entonces también puede uno escuchar el silbido de donde el aire entra o sale. Y ese silbido es precisamente una función del diferencial de la presión. Entonces, pues creo que queda claro ese, ¿no? Entonces la idea es de que se tienen que calcular cada uno de estos diferenciales y luego entonces se suman y con esto entonces sabemos el diferencial de presión total. Y este diferencial de presión total pues es el que necesitaríamos entonces para esta ecuación, ¿no? La que teníamos en la página anterior. Entonces, ahora el diferencial de presión debido al viento, pues es la diferencia debido a que las velocidades chocan, pero la velocidad del viento choca contra la pared y en los alrededores del edificio y está dada por esta función, esta ecuación. Entonces, pues la ecuación en realidad sí funciona bastante bien, pero pues en realidad lo que venimos utilizando es más bien una gráfica, ¿no? Entonces, como la velocidad al final de los alrededores de los edificios es difícil de obtener, entonces se usa un coeficiente de presión. Entonces, aquí se sustituye este CP por esta diferencia de las presiones, ¿no? Y esto se debe a que, no sé si ustedes recuerdan de mecánica de fluidos, lo que viene siendo la película Límite. ¿Quién la recuerda? Ahí sí necesito como que me den un poquito de retroalimentación a ver qué tanto les tengo que explicar ese término. Entonces, la idea, déjenme, se los voy a tener que poner para que podamos como que imaginárnoslo, porque la verdad es de que sí como que requiere de un poquito de, si no lo han visto en especial. Entonces, la idea es de que nosotros tenemos pues un ducto.
y entonces tenemos nosotros un fluido, ¿no? Entonces aquí lo estoy marcando de esta manera, pero en realidad se supone que está lleno el tubo de nuestro fluido. Entonces lo que sucede es de que va a haber una película debido a la viscosidad que tiene el fluido, y esto también se aplica también para el aire, ¿eh? Pero vamos a tener una película aquí que se va a querer pegar. Entonces lo que hace el resto del fluido que se está moviendo es de que ligeramente empieza a deslizar a los fluidos de esta manera, hasta que llegamos al punto del centro donde tenemos el mayor desplazamiento, y luego entonces en el otro lado pues tenemos un tipo de desplazamiento igual, como si fuesen hojas de papel que estamos deslizando, y nos tiende a formar un perfil aquí en medio. Entonces, esto se debe, aquí en este pedacito tenemos lo que se le llama la película límite, y entonces esto es un efecto de la viscosidad del fluido, pero otra vez esto se aplica tanto para líquidos como para gases. Pero entonces la cuestión es de que nosotros podríamos tener un edificio, y entonces el edificio vamos a tener una cierta cantidad de viento que está soplando. Entonces, en algunas partes, el edificio, el viento va a chocar contra una de estas paredes, pero entonces en esta otra pared de atrás, donde el viento está saliendo, o sea, le está sacando la vuelta, vamos a sentir que hay una especie de succión. Entonces aquí la mejor explicación es de que hay un experimento donde tiene uno un techo, tiene uno aquí un par de, digamos, bolas o canicas, algo por el estilo, son relativamente ligeras. Y entonces, ¿qué pasa si uno agarra un popote y sopla uno en medio? Así exactamente en esta dirección. ¿Qué va a pasar con estas bolas, estas canicas? Vamos a preguntarle a ver a... ¿O rotan, profe? A ver, Alejandro, ¿qué dijiste, Alejandro? Rotan, ¿no? Pues tú estás diciendo que van a girar así, de esta dirección, ¿no? Sí. Ok. Entonces, es posible que tengamos un poquito de giro, pero ¿qué más? ¿Ustedes piensan que se van a mover así, se van a mover hacia adentro? ¿O piensan que se van a venir moviendo hacia afuera? ¿Cuál de las dos cosas creen que va a suceder? Hacia afuera más bien, ¿no? ¿Y por qué sucede eso? Por la cantidad de aire que está entrando entre en medio de las dos. Ah, ok. Entonces vamos a regresarnos un paso más. Entonces, los aviones funcionan porque tienen una forma como así, las alas, ¿sí? El perfil de una ala. Entonces nosotros tenemos viento que viene en esta dirección. Entonces, este que viene por aquí, pues tiene que llevar un camino así, no tiene mucha deflexión. Pero este otro, entonces ahora tiene que ir más para acá abajo. Entonces, ¿cuál de los dos tiene que tener más camino? ¿O cuál de los dos tuvo que desplazarse más? El de la parte de arriba. Ok, entonces, ¿cuál tiene mayor velocidad? Entonces voy a decir que esta va a ser como que una velocidad 0 y esta va a ser como que una velocidad 1, y entonces vamos a decir que la velocidad 1 es mayor que la velocidad 0, ¿no? Porque por acá tiene que irse más rápido para poderse volver a compaginar de este otro lado, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces resulta que hay una cuestión bien chistosa con lo de los fluidos, de que cuando esto pasa, entonces esto hace que aquí se genere una especie de vacío. Y entonces cuando hay esa especie de vacío, entonces hay una desproporción en la cantidad de presión que hay de un lado con respecto al otro. Y esto es lo que hace que los aviones puedan volar. Esto es lo que permite que las alas del avión hagan que el avión se mantenga flotando. ¿Sí me explico? A este efecto se le llama el efecto Bernoulli. Entonces, cuando nosotros hacemos esto con las canicas y soplo en esta dirección, entonces yo tengo ahora que el aire está fluyendo en esta dirección y me va a generar un imbalance en la presión, y lo que termina sucediendo, pues es lo que está marcado de amarillo. Eso es lo que en la realidad sucede. Entonces, cuando soplo, voy a hacer que estas dos bolas se junten, se quieran unir. Entonces, si ahora nos regresamos al problema que estamos hablando del edificio, entonces ahora lo que voy a hacer es poner esta cara del edificio, la voy a marcar aquí. Entonces voy a decir que aquí tengo el edificio visto desde arriba, ¿no? Y entonces voy a decir que ahora tengo que el viento viene en esta dirección. Entonces de este lado me va a generar una presión positiva, y de este otro lado, como está saliendo en los lados, me va a tender a generar una presión negativa. Y en estos lados me va a tender a generar una presión negativa, pero todavía más negativa que la que tengo de este otro lado. ¿Sí? Aquí voy a tener una presión, pero muy, muy negativa. Y aquí voy a tener un diferencial de presión muy, muy negativa.
Y esto es exactamente el mismo tipo de efecto que sucede con esto, ¿no? Aquí me va a generar un imbalance en la presión y entonces digamos que lo normal es de que el edificio pues tenga la misma presión en cuanto a todas las paredes. El edificio está presurizado internamente por el equipo que yo tenga. Pero entonces aquí posiblemente esta presión sea más alta que esta y me provoque que aquí tenga infiltración. Que esta presión de aquí sea más grande que la que tengo aquí, entonces me provoque un poquito de fuga. Y que estas de aquí me provoquen muchísima fuga. ¿Sí? Entonces, ese es el tipo de cuestiones que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos considerando el viento del aire. Ahora, otra de las cuestiones es de que tenemos nosotros también el edificio, al menos de que pues, estemos, no sé, del otro lado del arco iris, pero los edificios están sobre el piso. Y entonces, eso quiere decir que cuando nosotros estamos viendo al planeta y el viento sopla, se nos va a generar este tipo de perfil sobre la superficie, donde entonces la velocidad pegada a la superficie de la Tierra va a ser menor que cuando la tenemos más alta. Y entonces esto está estandarizado de tal manera de que los aeropuertos miden esta velocidad, esta de aquí arriba, la miden a una altura de 10 metros. Y eso ya está estandarizado. Entonces, cuando los aviones se están aproximando a un aeropuerto, les indican cuál es esta velocidad y ellos utilizan esta para poder hacer sus cálculos para aterrizar. Otra de las cosas que hacen es de que tienen unas especies de, pues, torres de banderas que tienen unas banderitas. Y las banderitas, aparte de que, pues, porque en realidad son así como que huecas con un hoyo de un lado para que entre el aire y entonces las hace como que papalotear. Y entonces, aparte de que les indica la dirección del viento, también el ángulo que tenga o qué tanto papalotee les puede dar una indicación a los pilotos de a qué velocidad está el viento. Y esto se debe a que otra vez hay una velocidad más alta conforme más nos separamos de la superficie de la Tierra. Y entonces a los edificios también les va a afectar eso, ¿no? No es lo mismo que estemos tratando de calcular la presión que tenemos al nivel del piso que la presión que tenemos cuando ya estamos en el último piso del edificio. Nos va a dar diferentes valores. ¿Sí me explico? Entonces, este tipo de cuestiones, pues es lo que tenemos que andar tratando de hacer el cálculo, ¿no? Entonces, no lo vamos a meter en cálculos tan precisos, si la verdad es de que estos pues se pueden volver bastante complicados. Yo tengo en realidad un compañero que hizo su doctorado en estar haciendo este tipo de cálculos. Pero entonces nosotros vamos a utilizar ecuaciones simplificadas para pues hacer nuestros cálculos. Y entonces, habíamos dicho que entonces este diferencial de presión debido al viento pues está dado por esta ecuación. Pero como es difícil estar haciendo estos cálculos de la velocidad cerca del edificio con respecto a lejos del edificio, porque tenemos la película límite y porque tenemos el efecto de Bernoulli, entonces se utiliza este CP. Entonces en este CP tenemos que utilizar este valor, no, esta delta P del viento con respecto a esta posición, que es el diferencial que se obtiene cuando la velocidad final es igual a 0. Y esto es lo que estamos nosotros suponiendo entonces, que el aire que está próximo a las superficies, o sea, la película límite no se está moviendo. Otra vez tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, con este diagrama de aquí, decimos que esta y esta otra de acá, en realidad casi no se está moviendo, ¿sí? Entonces decimos que estas tienen, la primera película tiene una velocidad de 0. Entonces es ese concepto. Y entonces se nos simplifica este otro tipo de ecuación. Entonces nos queda de esta manera, que va a ser el diferencial de la presión con respecto, o sea, del viento, dividido entre este CP, va a ser dado por la densidad dividido entre 2 veces. Este GC, pues es simplemente para hacer la conversión correcta con las unidades, pero vendría siendo 9.81 o 32.2. Y esta vendría siendo entonces la velocidad del viento, una velocidad promedio del viento elevada al cuadrado. Pero en realidad lo que hacemos es de que pues utilizamos una gráfica, al ratito la vamos a ver, ¿no? Entonces, este coeficiente de CP, este valor que tenemos aquí, pues dependiendo de dónde estamos, pues va a cambiar. Entonces depende de la forma y de la orientación del edificio con respecto al viento. Y entonces otra vez, esto tiene que ver con el efecto Bernoulli que les acabo de explicar. Entonces va a ser positivo, aquí, positivo en lo que llamamos barlovento, que viene siendo en la parte donde pega el viento. Va a ser negativo en lo que le llamamos el leeward, que es la parte de atrás, que en español le llamamos sotavento. ¿Sí? Entonces va a ser positivo en el barlovento y va a ser negativo acá en el sotavento. Entonces,
En la parte superior también nos va a provocar un efecto Bernoulli, porque el aire está pasando por aquí arriba, obviamente no está pasando por el interior del edificio, y esto nos va a generar un problema de presurización. Entonces, no sé si han ustedes visto en pues, algunos documentales o en las noticias, cuando hay un tornado, que se ve que completamente se levanta el techo de un edificio. Entonces, eso se debe precisamente a este efecto Bernoulli, donde genera tanto vacío y tanta diferencia de presión que entonces, pues simplemente succiona el techo y se lo lleva. ¿Okay? Entonces, la presión superior va a ser un poquito mayor que lo que es la presión inferior. Entonces, el ángulo al que choca el viento también nos va a nosotros indicar cómo va a cambiar este CP. Entonces, una cosa es de que cuando nos llega perpendicular, como en la figura que tengo arriba, o es diferente cuando nos está llegando en un ángulo, ¿no? Entonces, esto lo vemos mejor con una gráfica. Entonces, para esta gráfica, que creo que ya debe de salir aquí enseguida, para no estárselas haciendo de largo cuento, tenemos que aquí tenemos el valor del CP. Entonces, lo que hacemos nosotros es de que el CP puede tener un valor positivo y puede tener un valor negativo. Entonces, anda desde aquí arriba como que 0.6, aquí vendría siendo el valor de 0, aquí tiene el valor de menos 0.5 y aquí tiene un valor de menos 1. En realidad, pues no alcanzamos a tener el valor de menos 1, ¿no? Este ángulo se refiere al ángulo que forma el viento con respecto a la cara que estamos nosotros queriendo calcular. Entonces, si yo tengo que esta es la cara sobre la cual principalmente está pegando el viento y tengo un ángulo de 90 grados, entonces estaría viéndolo aquí, ¿no? Estaría aquí. Quiere decir que el aire me está pegando, pero de canto. Si este ángulo es 0, entonces lo estaría midiendo aquí. Entonces quiere decir que en la cara de enfrente, si el viento me está pegando de frente, voy a utilizar un valor aproximadamente como que de 0.6 para el CP. Si entonces el ángulo del viento está aquí en 0, entonces ¿qué ángulo forma con respecto a esta cara? Pues vendría siendo 90 grados, ¿no? Entonces esta sería la que mediría yo aquí con 90 y llegaría hasta la curva y luego aquí trataría de leer este valor. ¿Sí? Entonces ahora esta gráfica es la figura 7.3, variación de los coeficientes promediados de presión sobre las paredes de un edificio de baja altura. Entonces también, otra vez, vamos a tener una gráfica para baja altura y una para un edificio alto. Entonces, vemos que esta área sombreada pues vendría siendo como que el grado de incertidumbre que tenemos sobre el valor del CP. Entonces sabremos que debe de estar pues en 0.6, pero en realidad podría fluctuar entre un valor así como que de 0.7 a como 0.4. Y tenemos unas ciertas regiones donde vemos que pues se hace más ancha esta incertidumbre y pues otra vez eso tiene que ver con la incertidumbre que tenemos con respecto a la geometría real, a qué tan rugoso también son las paredes y el techo del edificio. Entonces, pues por eso tenemos esta incertidumbre, ¿no? Entonces, pero esto nos proporciona a nosotros para tener un valor con el cual hacer cálculos. Entonces, otra vez, para los edificios, como vimos aquí en este diagrama, ¿no? También depende de lo que viene siendo lo largo con respecto a lo ancho, ¿no? Y entonces, esto quiere decir que para un edificio que vamos a considerar como chaparrito, queremos que la altura no debe de ser esto, o sea, uno elevado vendría teniendo una altura que se excede 3 veces el ancho, ¿no? Entonces, si esta altura es 3 veces este ancho, ya lo vamos a considerar alto. De lo contrario, pues lo podríamos considerar más bien un edificio bajo. Para el techo de un edificio de altura baja con una inclinación menor de los 20 grados, una inclinación normal vendría siendo entre 3 y 7 grados, ya más de 7 grados ya verdaderamente se considera como un techo que está bastante inclinado, pero sí hay lugares donde se utilizan techos con hasta 20 grados de inclinación. Entonces, si el techo tiene menor de 20 grados de inclinación, utilizaremos para ese techo un valor de CP de 0.5. El CP se incrementa con la altura porque pues ya vimos que a mayor altura pues tenemos una velocidad más alta. Entonces pues esta es la gráfica, como se las mencioné hace un segundo, con la cual hacemos el cálculo entonces de cómo sería nuestro valor de CP. Otra vez, este CP lo necesitamos para esta ecuación. ¿Sí? Para los edificios altos tenemos esta otra curva y entonces esta curva ahora no nada más depende, o sea, no nada más tiene esta incertidumbre, sino que ahora tenemos básicamente diferente curva dependiendo de la proporción que tengamos de largo con respecto al ancho, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos que con respecto a cómo le está pegando el viento, tenemos este tipo de proporción de largo con respecto a ancho, ¿no? O sea, está muy largo con respecto a su ancho, dependiendo de otra vez de la forma como le esté pegando el viento. Entonces, utilizaríamos primero esta curva que está aquí arriba, pero luego aquí tenemos un punto de inflexión y se convierte en la curva de abajo.
Si estamos diciendo que es al revés, ¿no? Que el ancho es muchísimo más grande que el largo, entonces quiere decir que andaríamos acá por el 1/4, y entonces utilizaríamos primero la curva que está por debajo, y luego aquí habría otra vez transición, y aquí sería la curva de arriba, ¿no? La curva del medio siempre es la del medio, y esa corresponde cuando son aproximadamente igual de ancho que de largo. Y otra vez, si el viento le está pegando a esta cara, la que tengo aquí de frente, con un ángulo de 0, o sea, aquí le está pegando de frente, entonces es el valor máximo. Como ustedes pueden ver, ¿no? Si yo tengo este tipo de dimensiones, este dimensionado, y tengo aquí aproximadamente 90 grados, aquí, entonces este vendría siendo el valor más bajo para un edificio, ¿no? Entonces este sería básicamente la condición que vemos aquí, ¿no? Donde el largo es corto en comparación con este ancho. Entonces, si tenemos esta proporción de 1/4 y estamos a 90 grados, pues tendríamos un valor de un CP que anda ya por el 0.7, ¿sí? Negativo, menos 0.7. Y ese negativo nos indica a nosotros que va a estar el viento no haciendo presión positiva, sino haciendo presión negativa, y en otras palabras estaría queriendo succionar, chupar, jalar esa pared. Entonces aquí tenemos el coeficiente promediado de presión sobre el techo para un edificio elevado. Entonces este es el valor que nosotros utilizaríamos, y también tiene el mismo tipo de proporción dependiendo de cuánto está la forma de largo con respecto al ancho. Entonces dependiendo del ángulo que tengamos para este viento, podríamos nosotros entonces interpretar qué tanta presión o el valor en realidad del CP para poder hacer el cálculo de la presión. Entonces ese es el que utilizamos para edificios altos. Para edificios bajos, pues normalmente utilizamos este valor de aquí, ¿no? Este de 0.5. El siguiente es el efecto de chimenea. Este ocurre cuando la densidad del aire es diferente en el interior y el exterior del edificio. Y entonces, pues otra vez, en el interior del edificio el aire se va a querer estratificar, queriendo irse el más ligero, más caliente hacia arriba, y típicamente pues el más pesado, más frío hacia abajo. Entonces, sucede también que con las condiciones exteriores hay algo que se llama la inversión térmica. Entonces, la inversión térmica sucede porque normalmente en el invierno, pues es una de las características que sucede. Bueno, típicamente en el verano, vamos a empezar con el verano. Pero en el verano es muy común que el piso esté caliente porque el sol lo está calentando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el piso caliente va a querer calentar al aire que está próximo al piso. Y entonces, si ustedes ven ese piso caliente a la distancia, entonces es lo que les hace que se les genere así como que parece que hay agua a la distancia, pero no hay agua a la distancia. Ese efecto mirage, se dice en inglés, ese efecto es lo que produce porque el suelo está caliente y entonces se está calentando el aire, y entonces el aire se quiere levantar, se quiere ir hacia arriba. Pero entonces esto genera que haya una circulación del aire. Este tipo de efecto sucede con frecuencia en los desiertos. Entonces, no sé si ustedes se han dado cuenta de que de repente está así como que muy tranquilo, pero muy caliente el día. Y luego de repente se siente una ráfaga fuerte de viento de repente, que a veces no saben si viene de lado o viene así como que de arriba para abajo, pero se siente una ráfaga fuerte de aire, y entonces de repente llueve repentinamente una tormenta, y luego de repente desaparece completamente la nube esa. No sé si se han dado cuenta de que eso sucede aquí en el desierto. Bueno, entonces el motivo por lo que sucede y a ese tipo de precipitación se le llama, y a lo que se refiere entonces, es de que el aire rápidamente sube porque está caliente, pero entonces sube tan rápido a un lugar donde se descompresiona y la temperatura es tan baja que entonces la humedad que había ahí se va a condensar y vamos a tener esa precipitación fuerte, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede en el verano. En el invierno, cuando el sol sale pues ya más tarde y se pone pues bastante tarde y a veces está nublado y luego aparte hace frío, entonces el piso no se logra calentar lo suficiente como para que haga este mezclado del aire. A eso se le llama una inversión térmica. Si a eso le agregamos que haya montañas alrededor, entonces se nos convierte en un aire estratificado. Entonces no sé si se han dado cuenta que en muchas ocasiones en el invierno, cuando les dan el reporte del clima, también les avisan que va a haber mucho contaminante, que a veces le llaman gruma, y entonces se ve en el invierno que el cielo, pero próximo a la superficie de la Tierra, está gris. Y entonces eso se debe a que se está acumulando la contaminación de la ciudad porque no tenemos un mezclado del aire. Y ese mezclado del aire no sucede pues porque el piso, o sea, la superficie de la tierra está fría y entonces no provoca este mezclado, ¿no?
Bueno, entonces, cuando hay este tipo de inversiones térmicas, entonces las bajas temperaturas exteriores cerca del suelo provocan infiltración ahí. El ascenso del aire caliente dentro del edificio provoca flujo hacia arriba, aumentando la presión en la parte superior del edificio y provocando ahí lo que se llama exfiltración, o sea, una fuga de aire, que es la que está marcada aquí con este rojo, ¿no? Entonces, esto tiende a suceder cuando nosotros tenemos la inversión térmica, porque entonces el aire está estratificado y entonces este aire frío que está sobre la superficie exterior a nivel del piso se va a querer meter al edificio y entonces dentro del edificio va a provocar el efecto chimenea. Entonces, no sé si ustedes están muy conscientes de cómo funciona una chimenea, pero una chimenea, digamos que aquí le quito estas flechas, entonces yo digo que tengo una fogata aquí y entonces este es el interior de la chimenea y entonces aquí sale hacia arriba el humo y pues ¿cómo se dice? Los gases de la combustión. Pero aquí la pregunta es, aparte de que pues tiene este diferencial de temperatura que también lo va a forzar hacia arriba, también tiene el efecto Bernoulli, donde el viento está soplando, digamos así, en esta dirección. Y entonces otra vez, como les había mencionado, esto va a generar un diferencial de presión y esto provoca que con más ganas el aire del interior de la chimenea salga disparado hacia arriba, ¿no? Entonces, este efecto otra vez vuelve a suceder también en el edificio. Tenemos en las escaleras o ya sea en los conductos de los elevadores que ahí se está generando este efecto chimenea. Y si en la parte superior del edificio no tenemos bien aislado o bien sellado el techo, entonces vamos a tener una exfiltración y vamos a tener la pérdida del aire del interior del edificio. Y el problema, pues otra vez, es de que nos cuesta energía acondicionarlo, ¿no? En el verano, el proceso se invierte, ¿no? Donde aquí tenemos que en el piso el aire caliente se está calentando y va a querer salir hacia arriba. Entonces, lo que hace es de que le provoca una succión en la parte inferior al edificio. Y entonces va a querer sacar el aire del interior del edificio. Entonces, para estos edificios, aquí, pues vemos que tenemos un punto donde tenemos una presión ya sea positiva o negativa y en el otro, pues sería lo opuesto, digamos positiva o negativa. Si aquí es positiva, aquí va a ser negativa. Si aquí es positiva, entonces acá va a ser negativa. Pero entonces debe de haber un punto a través de la altura del edificio donde tengamos esta inflexión. Una manera fácil de encontrarla sería que si yo estoy en algún piso intermedio y trato de abrir una ventana, si batallo para abrir la ventana, ya sea para adentro o para afuera, entonces puedo determinar si tengo un exceso o una pérdida de presión. Pero si estoy en el piso correcto, en el que puedo abrir y cerrar la ventana sin ninguna dificultad, entonces estoy en el punto neutro de la presión del edificio. Otra manera de verlo es de que si yo abro ligeramente la ventana y escucho o no escucho ese silbido del viento que quiere entrar o salir. Entonces, si quiere salir, quiere decir que tengo mayor presión en el interior. Si quiere entrar, quiere decir que tengo menor presión en el interior. El punto neutro sería donde el aire ni quiere entrar ni quiere salir. Entonces, existe un punto en el que no hay diferencia de presión entre el interior y el exterior y entonces son iguales y se denomina nivel de presión neutra. Si las fisuras están uniformemente distribuidas, el nivel de presión neutra estaría a la mitad del edificio, pero para esto se requiere que las fisuras estén uniformemente distribuidas. Entonces ahí les voy a preguntar cuántas personas entran en un edificio en el tercer piso del edificio. Pues no, ¿verdad? Entonces, las personas normalmente entran a un edificio en el primer piso. Y el último piso, el techo, pues al menos de que tengamos un penthouse o tengamos ahí como que el espacio para aterrizar de un helicóptero, pues en realidad debería estar sellado, ¿no? Entonces eso nos provoca que este punto neutral no se encuentre exactamente en la mitad del edificio. Y entonces pues a veces se vuelve un poquito complejo encontrarlo, ¿no? Si las aperturas están principalmente en la parte baja del edificio, el nivel de presión neutro estará poco debajo de la mitad de la altura y viceversa. Entonces, para el diferencial de presión debido al efecto de chimenea, utilizamos el diferencial de presión teórico sin separaciones internas. Y entonces viene siendo esta otra ecuación. Entonces aquí pues ahora sí ya como que se nos empieza a hacer muchísimos números, ¿no? Entonces, de esta, pues esta ecuación la pueden utilizar. Yo en realidad prefiero utilizar esta ecuación, ¿no? Esta ya un poquito simplificada. Y entonces esta sale de esta otra gráfica. Entonces es más fácil leerla de la gráfica, ¿no? Entonces, pero para leerla de gráfica, pues necesitamos unos ciertos valores de entrada, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son. Entonces, para esta ecuación tenemos la presión en el exterior. Tenemos la distancia vertical desde el nivel de presión neutra. Entonces, esto sería como estar hablando del ombligo del edificio. Y esta altura se refiere a que si estoy arriba del ombligo o abajo del ombligo del edificio, donde por el ombligo me refiero a este punto neutro.
T0 se refiere a la temperatura exterior, la TI se refiere a la temperatura interior y está pues, en valores absolutos. El RA es la constante de los gases para el aire, y aquí otra vez está repetido el valor para que lo podamos recordar. Suponiendo la misma resistencia por cada piso, se define un coeficiente de tiro, y entonces este CD viene siendo el coeficiente de tiro. Entonces la ecuación nos queda de esta manera. Esta ecuación otra vez, pues es un poquito más fácil de leerla, donde ahora lo que yo hago es de que estoy viendo este diferencial de temperatura. Este diferencial de temperatura vendría siendo el que me daría esta diferencia de temperaturas, ¿no? Pero aquí en vez de tener 1 sobre T0 y menos 1 sobre TI, lo que hago es simplemente poner aquí la diferencia de las temperaturas. Entonces, dependiendo de la diferencia de las temperaturas entre exterior e interior, pues voy a utilizar una de estas curvas. Y luego aquí abajo es la distancia desde el nivel del piso neutral. Entonces, esto me daría un CP positivo o negativo dependiendo de si estoy arriba o abajo del ombligo. Entonces lo que hago es de que dependiendo de qué distancia tengo yo de este punto neutro con respecto a una diferencia de temperaturas, voy a leer al lado izquierdo lo que viene siendo el valor de delta PS por este coeficiente de tiro. Entonces lo tengo en diferentes unidades. Esto está en pulgadas de agua aquí y este otro lado lo tengo en pascales. Ahora, esta gráfica en esta esquina, ¿sí? La inferior izquierda, pues eso se vuelve difícil de leer y entonces esto que se encuentra en la parte superior, pues viene siendo un acercamiento donde ahora estoy viendo pues precisamente estas últimas distancias, así más cercanas, y estoy otra vez viendo las diferencias de las temperaturas, ¿no? Esta corresponde a 10, 20, 30, 40 y tendré que andar buscando hasta que encuentro el diferencial que quiero y aquí otra vez encuentro yo mi escala, ¿sí? Ahora, la parte de abajo está dada en pies y la parte de arriba está dada en metros. ¿Sí? La parte que tengo aquí, está dado en grados Fahrenheit y lo que está en paréntesis son los grados en centígrados. Este último es el diferencial de presión debido a la presurización. Entonces, la presurización del espacio interior ocurre cuando se introduce un volumen de aire de reposición mayor que el volumen de aire expulsado, y esto depende del diseño del sistema de distribución de aire o de los fenómenos naturales. Esto se refiere a que yo puedo tener un aparato que me inyecta más aire del que en realidad se está desalojando y entonces me genera una presión positiva. Esta técnica se utiliza mucho en los cuartos limpios, donde se inyecta en el espacio limpio aire con mayor presión que la que hay alrededor. Entonces, obviamente, este aire que se inyecta está filtrado para que no vaya a tener impurezas, pero se inyecta con mayor presión que la que hay en el exterior, de tal forma de que cuando uno entra o sale de un cuarto limpio, pues uno siente pues una brisa fuerte que sale del interior del cuarto limpio con la intención precisamente de no permitir que entren impurezas al cuarto limpio. Pero algo muy por el estilo, muy semejante es lo que sucede cuando tenemos mayor presión de parte del equipo que la que podemos nosotros desalojar. La despresurización de un espacio generalmente es desagradable y eso sucede a veces cuando de golpe se abre una ventana. Entonces puede deberse a un equipo inadecuado o mal ajustado. Para propósito de diseño, el ingeniero debe de asignar un valor de esta diferencial de presión que realmente se pueda alcanzar en la práctica, porque si tenemos un valor demasiado alto, pues va a provocar también dolores de oído y también va a ser un desperdicio de energía porque ese aire no se va a ir a ningún lado, ¿no? A veces lo amerita, por ejemplo, en los cuartos limpios, porque pues es importante mantenerlos limpios, pero por lo general no queremos tener un exceso de presión por parte del aparato que estamos instalando, porque vendrá siendo energía que estamos desperdiciando. Si otra vez tenemos un equipo de aire evaporativo y lo que hacemos es cerrar las ventanas, entonces el aire no tiene a dónde irse y entonces el motor va a estar moviendo al abanico, el cual no va a tener aire que mover porque no hay a dónde moverlo y entonces eso va a hacer que se sobrecaliente el motor y lo podemos quemar. Con frecuencia se presurizan los espacios acondicionados con la única finalidad de contrarrestar la infiltración. Y esto es con la idea de que nosotros queremos controlar que el aire que esté en el interior pues sea el que estamos nosotros acondicionando y filtrando y pues no queremos que un aire o un aroma exterior entre, ¿no? Y pues ya se nos acabó el tiempo.